ve las cosas de otra forma. Así que lo primero que quería preguntarte era eso. ¿Cómo es la conexión que, que tiene Frederick Goodman hoy con Dios desde su corazón, desde su oración, desde su meditación? Bueno, es una pregunta interesante, creo que no me la habían hecho. Por lo menos Razedel no me la había hecho. La, Esto es muy interesante porque a medida que me he centrado en ir estudiando quién es Dios, ir estudiando más sobre qué es el Espíritu Santo y profundizar sobre la existencia, sobre la vida y sobre todo lo que nos rodea, porque estamos aquí, empecé a entender que la religión estaba cayendo en el mismo saco que casi cualquier otro sistema de pensamiento de la sociedad, porque estaba viviendo el engaño del ego. El ego, y cuando digo el ego no me refiero a una persona egocéntrica o egoísta, me refiero, como decía Sigmund Freud, al ich, es decir, yo estoy separado de todo lo demás, ¿no? Esta idea de separación, de que hay un Dios que está por allá lejos, de que para encontrar a Dios tengo que ir a un determinado lugar, de que, o sea, siempre hay cosas, o sea, todo a mi alrededor es cualquier cosa menos un anexo mío. Entonces fui observando que cuando se buscaba a Dios o cuando las personas estaban tratando de conocer más de Dios, era como cuando tú tienes un tesoro metido dentro de tu propia casa, ¿sí? Y te la pasas fuera de tu casa buscando el tesoro. Entonces, todas las teologías, todos los dogmas y todos estos conceptos se basaban siempre en la búsqueda de este tesoro, hasta en lo más recóndito del planeta, cuando siempre estuvo en la casa, ¿sí? Entonces, eso lleva a comprender cuando Jesús decía, ve a tu lugar secreto, ¿sí? Y Ujú. cerrada la puerta, ahí vas a encontrar al Padre. Porque es que la gente hacía templos en lugares fantásticos, en grandes montañas, para ir a ver a sus dioses, ¿sí? O hacían grandes esculturas para ir a rendirles culto o pleitesía o adoración. En realidad, cuando Jesús o Pablo, digamos, les estaba diciendo que la deidad estaba dentro de ellos, era una forma de decir, dejen de buscar en el exterior lo que ya les pertenece, ¿sí? Y una de las partes más interesantes de todo esto fue profundizar cuando Pablo habla ante los atenienses, los filósofos más entendidos de aquel entonces en el Areópago, y él les dice, el Dios que ustedes están buscando, ¿sí? No necesita nada que nosotros hagamos por él. Él no necesita que le estén adorando, él no necesita que le hagan templos, él no necesita, no depende de nadie ni de nada, ni te va a escandalizar por lo que tú hagas o dejes de hacer. Y él no está lejos de ninguno de nosotros. De hecho, en él vivimos, en él somos, en él existimos, en él andamos. Entonces eso nos lleva a la física cuántica, esto nos lleva a estos razonamientos de comprensión de que nosotros básicamente existimos dentro de Dios. Por eso esa idea de decir voy a buscar a Dios, sería decir, ¿qué es lo que estás buscando si Dios ya está dentro de ti mismo? Entonces, si quieres buscarle, busca dentro de tu propio interior, porque estás cometiendo el error del ego de siempre considerar que las cosas son fuera. Entonces tú dices, no, de que Dios está en ese lugar. Ok, y en todo el resto del lugar, ¿quién está entonces? ¿Sí? Si Dios está aquí, tú lo estás limitando como algo muy pequeño y lo estás sacando del contexto de todo el resto de cosas. ¿Sí? Entonces ahí no está Dios. O sea, la composición atómica de ese árbol, eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? No, Él lo creó, pero Él no está ahí. Él está solamente en la Biblia, y Él está solamente en esa iglesia, y Él está solamente en boca de ese predicador. ¿Sí? Y en personas famosas de la antigüedad, esos profetas de Israel, pero de resto no está en ningún lado, ¿no? Y te hago un paréntesis, o también eso, lo que decís, decir, por ejemplo, eh, está más en esa persona, o tiene más, ¿me entendés? Llevarlo a eso de,
cuándo es mayor y cuándo es menor. Claro, Ese claro, Dios. No, pero eso es un recital más grande. Ahí fluye más la presencia, tal claro, vez. pero no es cierto porque yo diría, ¿cuál es el razonamiento? ¿Qué tiene más alma, una persona o tiene más alma otra persona? El alma es alma, Claro. eso no es quién tiene más alma, quién tiene menos alma. Entonces, cuando se hacen esa especie de comparativas, en realidad no se está menospreciando a la persona, se está menospreciando al propio Dios, porque estás considerando que Él tiene un tope y hay otros lugares en donde Él está menos, o sea, estás reduciendo sus virtudes, estás reduciendo sus capacidades, estás reduciendo su calidad, estás reduciendo su poder, entonces en realidad lo que estás haciendo es subestimando a Dios. O en consecuencia, a más se le trata de idolatrar, a más se le trata de poner en un pedestal con ese tipo de ideas, en realidad no hace más que subestimarse a Dios. Se está demostrando que en realidad a más crees que sabes de Dios, menos sabes de Dios. Dios está en todas las cosas. Cuando tú estás observando un árbol, te estás comprendiendo no solamente que Dios está también en ese árbol, porque a veces le dices a la gente, no, es que ahí está Dios. Él te está diciendo, entonces estás diciendo que Dios es un árbol, y exceptuando todo lo demás. Más de pensamiento que nos han inculcado, el sistema de pensamiento en el que nos han inculcado siempre nos hace ver que la concentración de la energía, las prioridades y el enfoque están fuera de nosotros. El destino no lo podemos controlar. La voluntad No no la desde la podemos controlar. conexión, no desde la Sí, conexión de yo ser estamos parte, sino fuera. claro, Exacto. claro, Es claro, siempre la bien, educación de la idea de que yo no soy parte, yo no estoy bien, integrado. Es como quien dice, bien. allá está eso y yo tengo que ir a buscarlo, pero Ujú. no, eso está aquí dentro y tengo que reconocerlo. Esa es la gran diferencia y aquí donde uno ve que la religión ha entrado la misma estrategia del ego, al caer en ese engaño de hacer pensar que yo tengo que ir a buscar lo que en realidad ya tengo. Lo que tengo que hacer es reconocer lo que ya existe, reconocer y comprender que yo existo dentro de Dios, que yo soy parte de Dios y que Dios, cuando me estoy viendo al espejo, estoy viendo a Dios. Pero cuando estoy diciendo, estoy viendo a Dios, no quiere decir que el otro que está viendo el espejo no está viendo a Dios porque yo soy solamente. No, es que todo, yo me estoy viendo al espejo, yo soy Dios. Tú te estás viendo al espejo, estás viendo a Dios. El otro y así todos. Y no solo en este planeta, en todo el universo. Porque en Por eso es realidad, su cuando imagen y nosotros... semejanza. Exacto. Porque Esa es si la tú no palabra por ahí sacas... clave, ¿no? En imagen Claro. y semejanza de ser parte, y si conectamos otro versículo, también podríamos decir cuando dice, en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Así es. Porque nos han Ese también es educado constantemente a ver clave, la idea separada. Es decir, no, es que Dios está exactamente. aquí. Es como si dijésemos, no, es que Dios habita en el planeta Tierra. Yo pregunto, ¿y en la luna no? ¿Y la luna qué? ¿Eso es del diablo? ¿Sí? ¿O el sol? O, claro, entonces Dios creó esto y lo otro, ¿quién lo creó? Lo creó, no sé, Osiris. Entonces aquí es donde está ese razonamiento del ego, de separar, o el especialismo, ¿sí? Es que esto es especial, lo otro no es especial, pero para Dios, en que todas las cosas son iguales y que no hace acepción de cosas, ¿cómo va a haber algo que es mejor o que algo es peor? Esos razonamientos los haces el ego, de decirte, esto sí y esto no, cuando yo diría a mi propio cuerpo, no, es que mi pulmón izquierdo es mejor que el pulmón derecho. Pulmón es pulmón, esto no es que sea mejor o sea peor, o funciona o no funciona. Pero es que decir que sea mejor o que sea peor o que es especial o no es especial, aquí habría más bien un razonamiento de que parece que yo tengo una percepción equivocada de las cosas, porque el pulmón izquierdo o el derecho no es que sea mejor o sea peor, sino que sencillamente cumple la función que cumple. Y lo mismo aquí, cada persona está en un estado de conciencia. ¿Qué quiere decir un estado de conciencia? De comprensión de la realidad, es realidad de que nosotros estamos dentro de Dios. Entonces, algunas personas están en un nivel de comprenderlo, otros todavía están en otro nivel. Eso es todo. No se puede decir es que tiene más a Dios o que tiene menos a Dios. ¿Cómo va a tener menos a Dios si está en la misma cantidad porque existe dentro de Dios? Imagínate un pescado que le diga al otro, tú estás más en el mar que yo. Ese razonamiento no tiene ningún sentido, es absurdo. Entonces, a eso me referiría. En algún lugar, algún día lo encontrarán. Entonces, cuando uno dice buscar a Dios, la percepción correcta sería ser conscientes de nuestra existencia en Dios. Bien. O sea, la percepción, o sea, a veces son palabras que cambian completamente el significado de las cosas.
No tienes que ir a buscar a Dios, tienes que entender que existes en Dios. Esa es aquí la clave fundamental. Entonces, Perfecto. si uno dice, yo a través de la oración tengo una mejor conexión con Dios, no está mal dicho, siempre y cuando se entienda lo que quiere decir. Porque lo que puedes estar diciendo es que simplemente estás tratando de desconectar de los espejismos, de ese espejismo que te hace pensar que estás separado. Si tú estás orando o estás meditando o estás ayunando, estás haciendo todo eso, es precisamente para desconectar de aquello que no te permite comprender que tú ya estás dentro de todo el cuerpo. Por ejemplo, Bien, si hubiese un espejismo, ¿no? Y tú estás en el desierto, estás viendo alucinaciones, no son reales, te las está produciendo la falta de agua, ¿sí? El calor, te está haciendo alucinar. Sin embargo, en el momento que tú vieses algo frío o tuvieses sombra o alguna manera de bajar la temperatura, podrías nuevamente enfocarte y decir, no, aquí solamente hay arena y ya está. Entonces, aquí podríamos hacer una analogía perfecta. No es que tú estés teniendo una mejor conexión con Dios, simplemente lo que estás haciendo es despertando, teniendo un momento de lucidez que te dice, volviste. oye, eso, volví. Tengo un momento de lucidez donde me digo, oye, esta célula que está al lado mío, somos parte de una integración, nosotros somos las células del corazón, no somos las células del colon, no somos las células que trabajan en el tímpano, simplemente en ese momento tienes una mayor concentración para comprender. Ahora sí te puedes enfocar. En el momento que pierdes la concentración, vuelven los espejismos a engañarte. Estás separado, aquí no hay nada más. Dios es un cuerpo, es algo que está por allá lejos. Yo algún día seré parte del cuerpo. Imagínate, algún día seré parte del cuerpo. A ver cómo conozco mejor el cuerpo. Pues estás dentro del cuerpo, pero el problema que tienes es que tienes un concepto, ¿sí? Un complejo de separación, si podemos llamarlo así. Hay un sentimiento de separación y de ausencia, como los niños pequeños cuando de repente no ven al padre o a la madre, sienten esa sensación de abandono. Entonces uno tiene esa percepción, ese sentimiento. ¿Por qué? Porque todavía no tiene conciencia. Si el niño comprendiese que no han desaparecido los padres y no lo han abandonado, sino que posiblemente la madre está conversando con la vecina, o que el padre salió un momento y está justo enfrente de la calle, pero vuelve en 2 minutos, él piensa que lo han abandonado. ¿Sí? Entonces, así está el pensamiento de uno, diciendo, tengo que ir a buscar a Dios, algún día llegaré a Dios, es que no sé qué pasará después de la muerte, de dónde vengo, sino decir que siempre has estado aquí. El problema lo tienes tú aquí, es tu percepción, tu educación, las cosas en las que has ido creciendo y aprendiendo. Eso es lo que te hace pensar que estás separado de algo, que tienes que ir a buscar algo, que tienes que, como se dice en inglés, realize, ¿sí? Comprender, ser consciente de que el problema lo tienes tú aquí, es tu forma de ver las cosas, donde está el gran dilema. Estás pensando que las cosas están separadas de ti y que Dios es algo exento, ¿sí? Y que está ausente, cuando en realidad lo que tienes que hacer es comprender que Dios ya está dentro de mí, porque en el momento en que empiezas en ese proceso, hay un proceso de despertar y de conciencia, lo vas ejercitando, es un ejercicio, lo vas ejercitando, lo vas empiezas a ver que se produce lo que la Biblia llama los milagros, la sincronicidad, como decía Carl Jung. Es decir, empiezan a ocurrir cosas que usualmente no ocurrirían, ¿sí? Tú dices, justo ahora necesito tal cosa y en el momento aparece alguien que te dice, mira, te dejo esto, y dice, eso es lo que acabo de decir. ¿Por qué? Entonces cualquier otra persona supersticiosa diría, no, fue casualidad. O el religioso diría, es que el Señor me escuchó porque es un milagro. No, el asunto es que tú mismo, por tu actitud, tu disciplina en la vida, estás sincronizándote, estás haciendo lo que por naturaleza debería hacer. Que tú solo, de forma automática, estás teniendo una simbiosis y una sincronización y una sinapsis perfecta con las otras células del cuerpo, como debería ser. El problema es que estás actuando como no debería ser, no estás actuando como una célula, estás actuando como un parásito, como no debería ser. No estás actuando como una célula, estás actuando como un parásito. Ahí vas cuando, sí, sí, para seguir con esto, un poco es también las bendiciones te alcanzarán, esa palabra, como que se atrae cuando yo empiezo a despertar, conecto, como decís, empiezan, lo que también se dice, se alinearon los planetas, ¿viste? Pasa, es una frase muy, muy común, pero eso es como, es un poco la ley de atracción. A eso Sí, también te porque referís cuando se empiezan a atraer ciertas cosas que yo por ahí proyecto o se dispararon en mi conciencia y van por parte de esa limpieza y de ese proceso que yo voy haciendo, todo desde mi mente.
Claro, podríamos mirarlo, por ejemplo, con una planta. Una planta que tuviese conciencia de su crecimiento, podría ver que pasa el tiempo y ella no está creciendo, ¿sí? Pero progresivamente empieza a comprender que tiene una piedra a un lado que no la deja empujar, tiene un montón de rocas abajo que no le dejan tirar las raíces, se da cuenta de que hay ciertos factores que no le están permitiendo a esta planta crecer, pero la planta se vuelve supersticiosa y empieza a decir, no, es que hay un diablo que no me deja crecer, o empieza a decir, no, es que el sol, digamos que es Dios, está lejos de mí porque he hecho algo mal. Y en realidad lo único que está pasando es que tiene una piedra aquí y otra par de piedras abajo que no le están permitiendo avanzar. Entonces, el problema muchas veces, o yo diría que en la totalidad de los casos, radica en la forma de pensar y la educación de las personas. Se nos ha educado que estamos separados de Dios y que estamos alejados y que Él es algo diferente. Ese es en realidad el gran problema. Lo normal, sí, es que esa planta estuviese creciendo y avanzando. Si uno lo viese también, como estaba haciendo la analogía del cuerpo, con todas las células, lo lógico es que todas las células están trabajando en una sincronicidad perfecta. Todas están haciendo lo que tienen que hacer. De repente una célula solamente ha estado como una célula cancerígena, apartada, sin conexión con ninguna otra célula. No hay una comunicación entre las células. Ella que podría decir si fue supersticiosa, diría, tengo una maldición generacional. ¿Sí? Es que el diablo tiene una hazaña conmigo. Es que he pecado, entonces Dios se ha alejado de mí. Y en realidad la célula lo único que está es cerrada en sí misma, ¿sí? Con este sistema de pensamiento del cáncer, porque es lo que es, ¿sí? Y no está conectándose con las células que tienen a su alrededor. Ellas tienen que pasar y están en lo suyo. En ellas está funcionando lo que es natural, pero esta está autoconvencida de que es una célula cancerígena, pero el cáncer, ¿quién lo creó? No fue una maldición, es ella misma que se ha desconectado de todo lo demás. Cuando empieza a comprender que hay una conexión, empieza a caérsele como si fuese una costa y empieza a tener conexión con las otras células. ¿Qué va a ocurrir en consecuencia? Que está ahora en el flujo del sistema sanguíneo y va a ocurrir todo lo que es natural en el flujo sanguíneo. Y entonces el supersticioso dirá, un milagro. No, pues milagro no, es que eso es lo lógico. Eso es lo normal. Lo que no es normal era que tú estuvieses cerrado con una cantidad de percepciones en tu cabeza y de películas mitológicas, de diablos y monstruos y no sé qué, desconectado de todo lo demás. Así que aquí el problema es de la propia persona que se crea una coraza de mitologemas, ¿sí? Una coraza de creencias, de superstición, que esto se lo enseñó este predicador, que se lo enseñó otro predicador, que lleva siglos con la misma historia, que se lo enseñó en un lugar o que se lo enseñaron los padres, y que este se lo contó culturalmente es, y te das cuenta de que todas esas son creencias de otros, que no tienen nada que ver contigo. No las forjaste tú mismo, no se basan en tu propia experiencia. Y si se basan en tu propia experiencia, las configuraste con base en tus propias interpretaciones basadas en las creencias que te inculcaron. Entonces, de un modo u otro, como lo quieras ver, no es más que un autoengaño. Te has creado una película alrededor de tu vida y te has convencido y retroalimentado en ese engaño pensando que algo es de una manera cuando en realidad solamente eras tú el que no quería ser parte de todo lo demás porque se la pasaba siempre diciendo, esa célula de ahí me quiere hacer daño, esa célula es peligrosa, esa célula, y las demás células, si estuviesen en un estado ya de conciencia elevado, dirían, ¿qué quieres que te diga? Eres tú el que está ahí separado. Tú deberías estar conectado con nosotros, pero tienes una burbuja de, de, de películas en tu cabeza creyendo que todo esto es malo, que todo es separado, de que hay un enemigo. Y ahí es donde ves que tú no estás fluyendo. Entonces, acá, esa célula, ¿qué le ocurre? Si no se conecta, se va a volver cancerígena. Si dejase que otros se acercasen a ella, los termina contaminando. Si se aísla, simplemente se va a autodestruir. Entonces, hasta el momento en que esa célula determine que tiene que salir de su autoengaño y entrar dentro de sí mismo y pensar, soy yo quien tiene que sacarse todas esas tonterías de la cabeza y comprender, soy parte de una totalidad. ¿Sí? Soy parte de una totalidad. Tengo que empezar a ver a las demás personas como un reflejo de mí mismo. A las demás células, aunque aparentemente en un microscopio puedan tener alguna diferencia, si te paras a pensar, en realidad son células. Entre nosotros vemos diferencia, ¿por qué? Porque hay una fachada. Tú tienes ahora la perilla, tienes la cabeza, el pelo corto, los ojos de una manera, pero en realidad, si quitas todo eso, si lo viésemos como células en realidad, tienen órganos, tienen cerebro, tienen en realidad, solamente hay una fachada que nos hace ver diferentes, pero en realidad todos somos células. Este es el gran dilema de cómo la religión mantiene a las personas enemistadas. El sistema de pensamiento del ego social nos mantiene a todos separados y por eso el planeta no fluye, por eso la humanidad no fluye.
Claro, porque el punto es Eh, este. La clave es que somos una totalidad. Esa es la clave. Y eso debería ser lo natural. Sin embargo, lo que se observa desde hace mucho tiempo es que la mayoría de las células se encapsularon, se cerraron, ¿sí? Dejaron de tener una relación las unas con las otras. Y ahí donde hemos visto el sufrimiento en el mundo. Cuando las células empiezan a decir, tengo que dejar de pensar de esta manera, porque todo parte de la forma de pensar. Tengo que dejar de pensar de esta manera y tengo que empezar a amar a las otras células y verlas como un reflejo de mí mismo, ¿sí? Entonces, que eso es el concepto del prójimo, la ayuda idónea, todos estos conceptos, según su terminología en el antiguo Israel, ¿sí? Todos estos conceptos se refieren a lo mismo. Todo lo que tú estás viendo es un reflejo de ti mismo. Entonces, deja de ver a la otra como un enemigo. Cuando tú cambias de forma de pensar, se cambia lo que está ocurriendo. Entonces, esto nos lleva a la física cuántica. Física cuántica es el principio del magnetismo, igual que la física convencional, el magnetismo. Según esté tu forma de pensar, así se van a dar las cosas a tu alrededor. No es que tú dices, si salgo a la calle, capaz y todo que me atracan. Esa es una creencia. Tú lo único que estás haciendo con esa forma de pensar es magnetizar el atraco. ¿Mm? Por decir, por ejemplo, con, con mi propia experiencia, que hay gente que me dice, ay, cuidado con ir a tal lugar y cuidado con ir a tal. Y yo les digo, no, cuidado con el que se encuentre conmigo. Yo solamente para hacer la broma, ¿no? Sí, me dice, no, sí, cuidado que te sí, van a robar, ¿no? Capaz y todo que me van a molestar a mí y yo los robo a ellos. No, cuidado que te asalten, no, que tengan cuidado conmigo que no les dé una paliza y se queden sin pelotas. Pero yo para hacer la broma, porque en realidad de lo que se trata es de la forma de pensar. A veces yo ando, bueno, 6, 7 países que he recorrido en el último año y he estado en lugares que la gente dice, oye, pero si ahí están las maras. No, es que esos lugares estuve en conflicto. No estuve yo en Cali en medio de los problemas que hubo hace varios meses y yo andaba por la calle. ¿Por qué? Porque es que se trata de esto. ¿Qué estás magnetizando? Si tú magnetizas ciertas cosas, porque tú estás pensando en lo mismo y pensando en lo mismo, como cuando la religión dice, se hace lo que tú digas, sí, el poder de las palabras, pero hay mucho más allá. La mente tiene aún más poder que las palabras. Si tú estás pensando en algo, eso ocurre. Y hay otra cosa aún más delicada, las creencias también tienen poder. Si tú estás convencido de que X cosa ocurre, eso es lo que vas a atraer. Entonces, todo se remite en que no es que haya un supuesto diablo por ahí, un Dios que está alejado de ti, unas maldiciones de no sé qué cosa. Independientemente de qué tan cierto o no puede ser eso, todo esto son excusas del ego para quitarte a ti mismo tu propia responsabilidad de tu propia vida. Porque lo que quiere el ego es que la persona no se responsabilice de su vida y crea que las cosas ocurren fuera de tu control. Entonces, ya veré lo que pasa. Si Dios quiere, bueno, ya veremos. No, decide algo sobre tu propia vida y sácalo adelante. No es que no sé lo que pueda pasar, va a pasar lo que tú consideres. Si tú empiezas a pensar en algo, eso en algún momento va a ocurrir. Si tú dejas de pensar de determinada manera, ten por seguro que las cosas van a cambiar. Si has llevado una forma de pensar durante mucho tiempo que es nociva, en el momento que tú empiezas a pensar de forma diferente, vas a ver que empiezan a ocurrir milagros. ¿Qué es un milagro? Que cambia completamente el destino de las cosas, porque ya no estás magnetizando lo mismo. ¿Sí? Si por otro lado empiezas a pensar, o por ejemplo, esto es como estaba diciendo sobre el conocimiento, cuando te empiezas a inculcarte una información constructiva, tu mente cambia. Entonces, al cambiar tu mente, muchas de las cosas que pensabas ahora son diferentes. Entonces, si tu mente cambia, las cosas que va a magnetizar son distintas. Ahí es donde vas a poder decir, fíjate cómo ha cambiado a mi alrededor. Hay personas que solo por cambiar su forma de actuar, o sea, de pensar, ya hay distintas decisiones, hay distintos fenómenos y de repente se paran a pensar, oye, ya no, esa gente que me estaba molestando, ya no los he visto más. Estas personas que me criticaban, ya no volvieron a criticarme. Entonces, ahí viene, puedes ver al supersticioso y decir, no, es que eso fue porque te la pasaste orando más o porque ayunaste. No, eso es porque el enemigo los atacó por estarse metiendo contigo. No, es que ese es el supersticioso. El que realmente comprende cómo funcionan las cosas dice, no, es que empezaste a pensar de forma diferente. Empezaste a actuar con base en nuevas creencias, o sea, creencias capacitadoras que dices, esto sí me sirve pensar, lo otro solo me ha traído problemas. Fíjate, yo conozco gente que presume de mucha fe y de repente pasa un mínimo de cosas y están todos preocupados. Y yo se le digo, ¿y dónde está tu fe? Otros no presumen de tanta fe a ti, tanto que Dios y cuánto ayuno y no sé qué dice cuánto.
y de repente a la más mínima surge alguna cosa y ya están súper escandalizados y asustados. Y digo, ¿y tanta fe para qué? ¿Dónde quedó? Y de repente pasa lo más mínimo y ya estás asustado. Entonces, ¿en qué consisten tus creencias? En la superstición. No tienes confianza ni siquiera en esto o en aquello. Aquí vemos cómo están las personas. Sí, una persona que tiene paz interior de verdad y otra persona que es tan supersticiosa que de repente una sombra por detrás y pega el alarido y el salto. Y eras tú, que entraste a la cocina por la noche. Dice, era yo. Dice, ay, perdón, qué susto. Dice, ¿qué te asustaste? ¿Dónde es tu fe? Sí, porque te creas Es verdad. con tantas películas de demonios y de monstruos que los quieres ver en todas partes. Ahí es donde se ve que las creencias son las que están influyendo en ti, están creando lo que quieres ver. Luego aparece en la noche que algo te zumba la oreja o que te tumba la cama, una sombra, ¿y a qué se debe? Creencias que estás retroalimentando para que eso pase. Otra persona tiene una paz interior absoluta y no le pasa nada de eso. ¿Por qué? Es que es una persona más espiritual. No, es que el otro tiene una maldición generacional. Siempre se justifica la religión para decir, para no querer aceptar que una persona en realidad sí tiene paz. Paz en el sentido de, como dice un curso de milagros, nada irreal puede dañarte, porque nada real puede ser amenazado. ¿Sí? Si tú realmente te das cuenta de que existes dentro de Dios, ¿qué te puede afectar? Solo tu mente. Lo único que te puede jugar malas pasadas es tu mente, porque ahí dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios crea con la mente. Entonces tú también estás creando todo lo que te ocurre en tu vida con base en tus pensamientos, tus creencias y tus emociones. Si no las gestionas, las administras y las reevalúas, ellas son las que te están siendo el demonio en tu propia vida. Impecable. Perfecto. Bueno, buenísimo. Justamente iba a hacer una pregunta, pero ya la respondiste y pude ver, quería dar a modo de ejemplo algo de lo que estabas diciendo. Me pasaba que yo ando en moto cuando voy al trabajo y a veces ni siquiera por estar apurados, solamente manejaba por ahí un poco rápido y siempre me pasaba que como que con alguien me enojaba, ¿no? Entonces mientras iba manejando, o este que no frenó, o este tal cosa, o mirá cómo me tiró el auto. Y lo que me di cuenta es que cuando empecé a cambiar mi forma de manejar y manejar más tranquilo, yo podía llegar a frenar independientemente de lo que haga el otro en la esquina. Si frena, si no frena, si va manejando mal, si justo no mira. Entonces me dejé de enojar y no es que... Entonces, solamente por el manejar más tranquilo, me dejo de enojar y dejo de producir eso que por ahí te hace mal, que por ahí puede llegar a producir un choque, que te hace estar estresado, porque en definitiva a veces ganás 1 o 2 minutos, no es tampoco... es esto mismo que estás diciendo. Yo por solamente el hecho de cambiar mi forma de pensar y de manejar tranquilo, consciente, me doy cuenta de que tengo mayor control aún de la situación, de mi vida, de lo que está pasando, independientemente de lo que haga el otro. Creo que está bueno el ejemplo para resumir un poco y desmitificar, porque eso es lo que hiciste durante estos 15 a 20 minutos, desmitificar muchas cosas que echamos la culpa, que solemos echarle la culpa al clima, al diablo, a lo que sea, Al cuando en presidente, al realidad gobierno. bueno, pero inclusive, sí, es muy importante eso, porque inclusive los cursos de finanzas y todo lo que se da, lo primero que dicen, y no tienen nada que ver con ninguna religión ni nada, lo primero que dicen es, vos, para ser exitoso en finanzas o lo que sea, no podés tener una mentalidad de echarle culpa al gobierno. Independientemente del gobierno, vos tenés que tener cierto nivel de capacidad para generar, para producir, para crecer. Y eso te estoy hablando, vos lo debes saber mejor que yo, pero no tiene nada que ver con ninguna religión. Entonces, hay algo de conciencia y de verdad me gusta, se desmitifica mucho, mucho. Creo que es bueno y hace mucha falta entender y conocer estas cosas. Así que Fred, me parece que quedó muy claro. No sé si querés, te voy a dejar si querés cerrar con algo en el punto del que estuvimos hablando.
No, solo iba a agregar lo que estabas diciendo sobre la moto, que precisamente cambiaste de forma de pensar y en consecuencia, por el estado, vamos a utilizar vocabulario físico, de física, ¿no? sí, Por el estado vibracional de los pensamientos, porque los pensamientos son ondas. Los pensamientos son ondas, si no, no funcionarían los encefalogramas, ¿sí? Son ondas. Los pensamientos son ondas. Si tú tienes un pensamiento fuerte, la onda es fuerte. Si un pensamiento débil, la onda es débil. Pero también si el pensamiento es agreste, produce una onda. Si el pensamiento es dulce, produce una onda. Entonces, según los pensamientos de las personas, tú estás generando algo. Cuando tú cambias tu forma de pensar, te vas a dar cuenta que los escenarios alrededor de tu vida van a ser distintos. Entonces te vas a ver que hay una predisposición a los escenarios. Entonces, o sea, en consecuencia tú vas a observar que cuando dejas de pensar de una manera, todo a tu alrededor empieza a configurarse como si de repente hubiese ocurrido un milagro. Y es que ocurrió el milagro porque tu mente, que es la que está creando la realidad, es lo que hizo. La física cuántica dice que la mente es la que está modificando la realidad cuántica. O sea, lo que tú estás pensando está alterando todo lo que ocurre a tu alrededor, incluso en tu propio cuerpo. Porque la mente es la que crea el cuerpo y la que incide en lo que está ocurriendo en el cuerpo y lo que le va a ocurrir al cuerpo. De hecho, puede um, se puede alterar o modificar retroalimentar. algo que está en el cuerpo. Puede modificar algo que está en el cuerpo. Tú puedes tener algo en el cuerpo que no va bien, tu mente lo puede cambiar. Tú puedes tener algo en el cuerpo que está mal y tu cuerpo, o sea, corrijo, algo que esté bien lo puede cambiar. Si está bien lo puede llevar a mal, un cuerpo, algo que esté mal lo puede llevar a bien. Pero todo va a depender de la mente. La mente, de hecho, fue la que llevó al estado anterior, como ocurre con la enfermedad. No es que decir, es que pasó por esto y empezó la superstición, es que el abuelo también tuvo cáncer, bla, bla, bla. No, es que hay algo previo que la mente está retroalimentando y está produciendo. Y si la mente lo produjo, tiene que ser responsable y solucionarlo. Como dijo Albert Einstein, no podemos solucionar un problema de la misma manera que lo creamos. Entonces, para poder solucionar un problema, dado que si tú creaste el problema, quiere decir que no conocías la solución. Si no, no lo habrías producido. Entonces ahora necesitas un conocimiento superior para solucionar el problema anterior. Eso nos lleva a que tenemos que estarnos superando constantemente y evolucionando constantemente para poder progresar. Perfecto. Bueno, muy buen tema. Si querés, podemos seguir conectando con esto para finalizar en la próxima de las cosas que crea nuestra mente y, y cómo crear un mejor ambiente en lo espiritual, en lo terrenal, en mi alrededor. Así que lo podemos preparar para la próxima entrevista. Bueno, te agradezco mucho, Fred. Es un gusto, un placer para mí. Y bueno, nos vemos la próxima. Listo, perfecto. Muchas gracias. Que estén Salud. bien, bendiciones.